Buenas tardes. Mi nombre es Migdalia González, estudiante de Derecho en la Universidad Yacambú en su modalidad online. Dando cumplimiento a las actividades evaluativas de la materia Teoría General de las Obligaciones, en esta oportunidad voy a puntualizar brevemente el contenido concerniente al cumplimiento de las obligaciones, incumplimiento de las obligaciones y responsabilidad civil. Siendo el primer caso el cumplimiento de las obligaciones, estas se encuentran contempladas en el artículo 1264 al 1272 de nuestro Código Civil venezolano. En contexto, esta es la realización efectiva de la prestación debida. El cumplimiento de las obligaciones se puede dar por un cumplimiento voluntario o cumplimiento forzoso, siendo sus formas básicas el cumplimiento en especie, que es la ejecución de la obligación tal como fue concebida o contraída, y el cumplimiento por equivalente, que corresponde al pago de los daños y perjuicios causados al acreedor por el no cumplimiento en especie. Asimismo, en forma general, el cumplimiento de las obligaciones se puede clasificar de acuerdo al punto de vista. En este caso, el punto de vista puede ser de la ejecución de la prestación tal como se contrajo, y que nos conlleva al cumplimiento o ejecución en especie, o al cumplimiento por equivalencia o equivalente, perdón. Desde el punto de vista de la prestación que ejecuta, como se ejecuta la obligación, el cumplimiento puede ser directo o cumplimiento indirecto, siendo el primero el realizado por la persona del deudor, y en el segundo caso, indirecto, puede ser por otra persona o por otro medio distinto al deudor que contrajo pues la obligación. Ahora, desde el punto de vista de la voluntariedad del cumplimiento, esta puede ser de cumplimiento voluntario. Los efectos del cumplimiento de las obligaciones son determinados en nuestro Código Civil en su artículo 1282, y tácitamente expresa que el cumplimiento de esta obligación nos conlleva a la extinción de la obligación, dado que se libera al deudor de las obligaciones asumidas, y también extingue las acciones del acreedor. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones, este viene a ser la inejecución de la obligación como tal. En forma general, el incumplimiento se puede clasificar de acuerdo a la naturaleza propia, la cual puede ser total o parcial. Total porque supone la ejecución absoluta de la obligación, que es el cumplimiento por excelencia, y cuando se habla de parcial es porque la ejecución produce efectos según la magnitud del mismo, la cual corresponde al determinar la gravedad y calificar los supuestos. En caso de según la duración, esta puede ser permanente o definitiva, y temporal. Permanente o definitiva, que consiste en la inejecución definitiva de la obligación, la cual es permanente e inmutable, y cuando es temporal es cuando se considera que hay un retardo en la ejecución de la obligación, pero que el deudor puede más tarde, posterior a al tiempo estipulado, cumplir con esta obligación. Ahora, según las causas que lo originan, el incumplimiento puede ser involuntario e incumplimiento voluntario. Este quiere decir que involuntario cuando la inejecución de la obligación sucede por hechos o obstáculos que vienen a sobrevenir sobre vamos a decir, el acreedor, que no
que no dependen de la voluntad del mismo deudor. Y el incumplimiento voluntario es porque también denominado culposo, porque se da motivado a las causas imputables al deudor, por razones que él, expresas o no, niega cae en ese incumplimiento. Ahora, el incumplimiento culposo de las obligaciones contractuales y extracontractuales, estas pueden, se determina, el deudor responde al incumplimiento, no importa el grado de la culpa que éste exprese, que puede ser grave, leve o levísima, aún expresadas así en nuestro Código Civil en el artículo 1270. Las obligaciones contractuales, el deudor no responde por culpa levísima. Ahora, en cuanto a diferencia de las obligaciones extracontractuales, que el deudor responde por todos los tipos de culpas, incluyendo la levísima. Ahora, en cuanto a los elementos de este incumplimiento culposo, tenemos, se nos presentan dos elementos. Uno, que es el elemento de naturaleza objetiva, que contempla que el incumplimiento de la obligación es lo mismo que la inejecución total de la obligación. Y el elemento de naturaleza subjetiva es la culpa levis, la define como la violación de una confianza legítima, o sea, engañada. Pañol la define como la violación a una obligación que ya existía, o sea, preexistente. En cuanto a los conceptos de mora, la mora es un retraso que puede ser culpable o deliberado en el cumplimiento de la obligación. En cuanto a las clases de mora, la mora es se produce por una interpretación judicial o extrajudicial que hace el acreedor. Se conoce en este caso la mora ex re, que se produce de pleno derecho, no siendo ni necesario la intervención del acreedor. Ahora, cuando hablamos esto de la mora del acreedor es aquella que tiene origen en un hecho de esto contempla ciertos requisitos. Para ello, en primer lugar, debe ofertas de pago hechas por el deudor al acreedor. Y en el segundo caso, cuando exista la negativa del acreedor a recibir la prestación correspondiente de dicha negativa, sea injusta en este caso. Ahora, los efectos de la mora corresponde a riesgo de pérdida o deterioro de la cosa debida que pasan al acreedor. En este caso, le asiste al deudor en un comienzo el derecho a abandonar la cosa adeudada. Y en otro caso, el acreedor debe indemnizar los daños que experimente el deudor por su negativa a recibir el pago. Ahora, la extinción quiere decir que si el acreedor se aviene a recibir el pago que le ha ofrecido el deudor, si el acreedor manifiesta inequívocamente su intención de pago y si el acreedor y deudor convienen en ello. Este incumplimiento voluntario y su fundamento legal, este fundamento viene dado en el artículo 1272 de nuestro Código Civil, sobre el incumplimiento, que es la inejecución de la obligación
hecho por obstáculos o a causa del acreedor, quien no contempla o por X causas no permite que el deudor cumpla con su obligación. En cuanto a la responsabilidad civil, esta es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que le ha causado a otro. En este caso, los elementos de la responsabilidad civil es el incumplimiento contractual o denominada responsabilidad contractual. El acto ilícito es la responsabilidad extracontractual. Ahora, responsabilidad contractual es el cumplimiento de una obligación nacida de un contrato, y cuando se habla de acto ilícito es una consecuencia de ese deber jurídico de no causar daños a otro. También tenemos que dentro de estos elementos tenemos el incumplimiento, la culpa y el daño. El incumplimiento equivale a no llevar a cabo la exacta prestación debida que tendrá lugar en caso de la falta absoluta de la ejecución de la prestación, como en caso de la exacta ejecución del mismo, pues de la obligación. Y la culpa es el hecho u omisión imputable al deudor. El daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de una persona por la falta del cumplimiento de sus obligaciones. Ahora, la clasificación del daño, se puede clasificar en daño moral, daño físico y daño al patrimonio. El daño moral viene dado a la alteración o afectación de un bien de derecho o de un aspecto subjetivo a la persona. El daño físico es todo aquel que termina un impacto físico o lesión que viene dada por elementos externos. Ahora, en cuanto a daño patrimonial, es el que recae directamente sobre el patrimonio de esta persona. En cuanto a la causalidad, se considera que es la relación de causa y efecto del incumplimiento culposo y de los daños y perjuicios que operan en como efecto del incumplimiento de las obligaciones. Es un elemento por lo que se determina el daño. Esta causalidad opera de acuerdo a las diferentes relaciones que se dan de las obligaciones. Es un elemento por lo que se determina el daño. Esta causalidad opera de acuerdo a las diferentes relaciones que se denominan también teorías que pueden ser individualistas, teoría de equivalencia, las teorías de adecuación, las teorías de causalidad, entre otras. Es todo por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.